guarde. En esta hora vamos a dar inicio a nuestro culto de alabanza, de oración a nuestro Señor Jesucristo, en la cual nos hemos, pues tristemente no podemos estar unidos aquí dentro de la casa del Señor, pero estamos reunidos en nuestras casas para adorar y glorificar al Señor en este día miércoles, en el cual es un día muy bendecido, es un día muy prosperado, porque ahora estamos alabando y glorificando al Señor por este medio de las transmisiones. Sabemos que por medio de estas transmisiones el Señor hace grandes cosas también, llega y toca los corazones, llega y toca cada una de sus vidas. Nos gozamos grandemente en la palabra, nos gozamos grandemente por medio de las alabanzas. Así es que le damos también lo más cordial a nuestros amigos que en esta hora están escuchando esta transmisión, que están viendo esta transmisión en este día tan especial en el cual nos hemos juntado para orar y glorificar al Señor. Porque usted está en su casa, hermano, usted está en su casa, amigo, pero cuando nos unimos como grupo, que tú estés en tu casa, aunque yo esté en mi casa, aunque el hermano esté en su casa, el amigo esté en su casa, la alabanza empieza a subir delante del Señor porque nos juntamos como grupo y la alabanza empieza a llegar delante del trono del Señor. Y en esta hora, gracias a Dios, nos hemos reunido, tú en tu casa y en mi casa, para orar y glorificar al Señor, y por lo tanto nuestra alabanza va a llegar en esta hora delante de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor, dice: cantar alegres, dice: cantar a Jehová cántico nuevo, cantar a Jehová toda la tierra, cantar a Jehová y bendecir su nombre, anunciar el día de su salvación y proclamar entre las naciones su gloria y todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Así es, hermano, el Señor es digno de ser alabado, el Señor es digno de ser exaltado, y alabamos y glorificamos su nombre, exaltamos su gran nombre del Señor Jesucristo. Vamos presentándonos delante del Señor. Ahí en tu lugar donde te encuentres, te voy a invitar que si estás sentado, te pongas de pie unos momentos y levantes tus manos y que empieces a presentarte en esta hora delante del Señor, amantísimo Señor Cristo Jesús. En esta tarde estamos delante de tu divina presencia, Señor, presentándonos para honrar y glorificar tu nombre, Señor. En esta hora, Señor, tal vez hay estorbos en la cual hay ruidos a nuestros alrededores, Señor, por los vehículos, tal vez por nuestros niños, Padre, pero en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, que nada de eso, Señor, impida para poder alabar y glorificar y exaltar, Señor, tu santo nombre. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, que por medio, Señor, de las alabanzas, por medio de la predicación, Señor, llegue y toque los corazones de nuestros amigos y aún, Señor, en nuestras vidas haga grandes cosas en esta hora, Señor, porque necesitamos cada día más de tu presencia, necesitamos cada día más, Señor, de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor Jesús. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Padre. Gloria a Dios. En esta hora, para ayudar a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza, en el cual ellos van a participar y van a estar levantando la alabanza de tuyo, para palmear nuestras manos, para levantar nuestras manos, para levantar nuestra voz, aleluya. Y aún, porque no nos ahí en nuestros lugares siempre podemos danzar y podemos brincar con gozo y con libertad para honrar y glorificar al Señor por medio de tu alabanza y por medio de mi alabanza. Vamos en esta hora a exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesucristo, gracias te damos, Padre. Aleluya, amén, amén. Dejamos este tiempo a cargo de la dirección del Espíritu Santo a nuestros hermanos del Ministerio de Alabanza, en el cual van a estar, aleluya, toda la alabanza para glorificar al Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación. Aquí se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación. Aquí se siente el Espíritu de Dios. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando
Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, aquí se siente el Espíritu de Dios. Hay sanidad, liberación, ahí se siente el Espíritu de Dios. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 apodérate de mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu Rey. Él es tu Rey. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu roca. Él es tu roca. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Gózate delante del Señor, porque Él es tu escudo. Él es tu escudo. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Este corito es para alabar a Dios. Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo. Siento el Espíritu Santo está derramando en mi corazón y que una nube del cielo está vislumbrando en la casa de Dios. Estaban todos unánimes y uno y oración. Estaban todos unánimes en ayuno y oración. Desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, lléname.
a ti no te tuviera, si no hubieras conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. Bueno, hermanos, aquí hubo participación y deseo, hermanos, que Dios te bendiga y Dios te guarde. Es un gran privilegio poder estar frente de usted por medio de esta transmisión. Aleluya, me siento gozoso, me siento feliz por haber estado frente de ustedes, aunque sea por medio de esta transmisión, mis hermanos. Dios nos bendiga, Dios los guarde. Saludar acá con la dirección del Espíritu Santo, nuestro hermano Wilberto Junior, así que va a compartir la palabra del Señor en este día. Dios los bendiga y Dios los guarde. A continuación, el nombre del mensaje de la palabra del Señor. Dios los bendiga, hermano, Dios los guarde. Paz de Cristo a todos los que nos están acompañando en esta tarde, en esta noche a través de esta transmisión. Me da mucho gusto de que estén con nosotros y que puedan estar acompañándonos en este culto de adoración a nuestro Dios. Realmente es una bendición para todos nosotros el poderles tener aquí, porque es un gusto que puedan compartir tanto de estos momentos como de la palabra, como del canto de júbilo, de la adoración, de la oración también. Así que me da mucho gusto poderle tener entre nosotros, y en esta hora les invito a que nos dispongamos para poder escuchar lo que es el mensaje de Dios, que cada vez es diferente, cada uno tiene una forma diferente de explicarlo, y pues vamos presentándonos ante Dios para que esta forma en la que ahora vengo a exponer este mensaje sea de bendición para su vida, que le ayude mucho y que abra sus ojos a los planes, a la visión de Dios, a la forma de Dios de ver las cosas. Nos presentamos ante Dios. Gracias, Padre, porque nos permites en esta tarde estar en este culto dándote cantos de júbilo, de gozo, trayéndote oración, Padre, de entrega. Y también, Señor, porque nos permites estar uniéndonos en las casas, cada uno en su lugar, o pudiera ser también en el trabajo, en muchos lugares, pero estábamos uniéndonos a través de este medio, Señor, para rendirte culto a ti, porque a través de toda situación que se pase, tú perduras, Padre, tú sigues adelante, y Señor, es tu palabra que seguirá continuando, que permanecerá, Señor, a través de todos los tiempos, a través de nosotros, Señor, y te rogamos que en esta hora que vinimos a traer
que se traerá esta palabra, que será escuchada, que será hablada. Te ruego, Padre, que sea de edificación para las vidas, para los corazones, Señor. Que pongas las palabras, que pongas en el corazón el entendimiento, Señor, de las ideas que quieres traer, del pensamiento, de lo que quieres enseñar, Padre. Y te pido que a cada uno de los hermanos, de los amigos que nos estarán viendo a través de una pantalla, Padre, te ruego que esta palabra no rebote en esa pantalla, sino que esta salga a través, Señor, de ese dispositivo y llegue al corazón, a la vida de cada amigo, de cada uno, Señor, de cada hermano también, Padre. Que este mensaje sea escuchado y que sea de mucha edificación, Padre, porque es para eso que ha sido traído este mensaje. A ti la gloria y la honra. Pon tus palabras, Señor, en esta hora, y mis pensamientos, mis ideas, hazlas a un lado, Padre, que sea tu palabra la que perdure aquí en esta hora. En el nombre de Jesucristo, amén. Este mensaje le he titulado ¿Qué conoces? Y quiero basar este mensaje en el libro de Efesios capítulo 4 versículo 13, que dice de la manera siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí ya nos está hablando en este versículo acerca de ya un cristiano realizado, por así decirlo, un hijo de Dios realizado más bien, de cómo debemos llegar nosotros, qué es la medida que buscamos, qué es lo que deseamos alcanzar. Y aquí es lo que nos dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, una sola fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La historia nos ha hablado de muchas formas, y en esta hora quiero hacerle esta pregunta: ¿qué conoces? La historia nos ha servido siempre para avanzar. Quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Palabras de Napoleón Bonaparte. Y hay multitud de veces en la que llegamos a repetir nuestra historia por no conocer antecedentes, el pasado, por no escuchar las experiencias, por simplemente cerrarnos a conocer lo anterior a nosotros para poder comprender qué hacer ahora. De hecho, algo muy curioso es que al pueblo de Israel multitud de veces repitió su historia por no aprender del pasado. Lo más triste de esto es que son errores cometidos por no conocer realmente a Dios. Y eso que se trata del pueblo escogido por Dios, o sea, es el pueblo que más debería conocer a Dios, el pueblo que más cercano está a Dios. Y cometía el mismo error una y otra vez de forma cíclica. Nadie, absolutamente nadie, está exento de creer conocer a Dios y errar completamente en entenderlo. Incluso el pueblo más cercano a Dios, un pueblo entero, padecía de este problema. Puede haber, claro, las excepciones dentro del pueblo. Sin embargo, la dirección general del pueblo era que erraban, de que conocían a Dios, se confiaban, entraban en pecado, por su pecado venían las consecuencias, se alejaban de Dios y venía multitud de cosas malas a ellos, tanto guerras como problemas políticos, de todo venía a ellos. Y ya en esa triste situación venía un momento de que buscaban arrepentirse, estaban arrepentidos, no querían más vivir esa situación, se arrepentían, volvían a estar cerca de Dios y así se la llevaban. El pueblo más cercano a Dios incluso llegaba a creer que conocía a Dios y no era así, se alejaban de Él. ¿Usted qué es lo que conoce? ¿Qué conoce? Hay multitud de historias, hay multitud más bien de casos, de gentes, de pueblos, de ideales
que solo conocían la historia de Dios. El pueblo de Israel, la razón por la que muchas veces llegaban a errar es porque llegaban a conocer todo la historia hasta ese momento, pero lo conocían como historias, como anécdotas, como relatos. Llegaban a escuchar el Mar Rojo y que se abrió y a nuestros antepasados les sucedió y que Dios estuvo con ellos y que Dios les entregó la ciudad de Jericó y que Dios derrumbó las murallas de Jericó, y todo como viéndolo en el pasado. Ya pasó allá antes, atrás, y en el día de ahora, en la actualidad, nada que ver a todo eso. Y el pueblo de Israel llegó muchísimas veces a estar en este problema de conocer las historias, completamente las conocían. No, pues era una tradición del pueblo pasar las historias de una generación a otra, de los padres tener sus hijos y a sus hijos contarles toda la historia de su pueblo. Y aún así, no llegaban a conocer a Dios completamente. ¿Por qué? Porque lo conocían solo como historias, como anécdotas, como relatos. Del año 1095 al año 1291 se vivieron las cruzadas cristianas de la Edad Media. Estas cruzadas pretendían recuperar la Tierra Santa a costa de oprimir, de destruir otros pueblos, de grandes matanzas que se hicieron. ¿Y esto en qué? Queriendo recuperar las tierras santas, de querer regresar nuevamente a pegarse a lo bíblico, en esa mentalidad que había tan retorcida. Conocían las historias, conocían que había el pueblo de Israel, conocían que habían tierras. Sin embargo, toda esa mentalidad andaba completamente alejado de lo que realmente era el propósito de Dios. El conocer la historia no les ayudaba a cumplir la voluntad de Dios. De 1939 a 1945, un tal Führer, impulsado por ideas de antisemitismo cristiano, político y racial. Este grupo que hacían, estos etiquetaban a los judíos con una mala imagen de ser asesinos de Cristo. A esto súmenle que también este tal Führer veía a los judíos como una nación con intenciones de dominar al mundo de forma bélica. Porque ir y hacer discípulos a todas las naciones, y alguien lo interpretó como ir a hacer guerra, esclavizar, ve, domina, impon tus ideales sobre ellos. Sin embargo, Dios está completamente a lo contrario de todo ello. ¿Y cómo tomar las sagradas escrituras? Alguien lee la historia y lo escucha y lo malinterpreta completamente. El conocer la historia, el conocer las anécdotas, los relatos, los sucesos, no exentan a nadie de hacer atrocidades creyendo que hacen un bien. De 1969 a la actualidad, hay quienes justifican anormalidades de pensamiento diciendo que Dios es amor y que el amor es algo que se debe vivir de forma indistinta entre géneros, cuando lo normal, lo natural, lo que trasciende es completamente contradictorio. De cómo tomar Dios es amor, de cómo tomar la relación tan cercana que Jesús tenía con sus discípulos y distorsionarlo completamente, a justificar ideales y mentalidades distorsionadas de lo normal. ¿Y por qué decir lo normal? Lo normal es lo habitual, es lo que siempre ha existido. Y ahora se quiere inculcar e imponer esas mentalidades como algo normal. En la actualidad, esto ya hablando personalmente, no hablando de países, no hablando de grupos, hay quienes conocen que Jesús hizo cosas buenas en su tiempo durante la tierra y buscan hacer las cosas bien. Eso es bien dentro de sus capacidades y dentro de su forma de entender, pero esto haciéndolo sin profundizar, sin comprometerse,
sin indagar. Y hay actos humanos que son buenos y maravillosos que se pueden hacer sin estar comprometidos con Dios. Hay gente que puede completamente ayudar al prójimo sin estar diciendo es que Dios me movió a hacerlo. Hay gente que lo hace porque tiene el buen sentir en su corazón. Sin embargo, eso no basta. Las buenas acciones no te llevan a conocer más a Dios. No es lo que te acerca a conocer realmente a Dios. Conocer las historias, conocer los sucesos, conocer las buenas acciones que en la Biblia dice que es bueno hacer, que es bueno ayudar al prójimo, que es bueno amar. El conocer los buenos mandatos y hacerlos, eso no nos lleva a conocer a Dios realmente. Y aquí es donde se hace una enorme brecha. ¿Qué es lo que conoces? ¿Conoces la historia? ¿Conoces las anécdotas? ¿Conoces los relatos? ¿Conoces los mandamientos? ¿Qué es lo que conoces? Hay incontable cantidad de casos, desde lo personal en cada uno, cada persona, cada uno un ser individuo, hasta lo global, países, continentes, en donde conocen las hazañas e historias de Jesús. Pero eso no sirve de nada. El conocer las cosas que Jesús hizo sin entender, solo conociendo la historia, los sucesos, los hechos. Es como conocer en cualquier clase de historia en que se habla de los presidentes, de las guerras, de los orígenes. De nada sirve únicamente conocer eso sin conocer realmente a Jesús. Simplemente, estas personas es un conocimiento que guardan de forma genérica, sin permitir que esto entre en sus vidas y corazones. Aunque es feo decirlo, y también es duro decirlo, más para ustedes escucharlo. Pero la forma correcta de describir estos casos es que conocen a Dios, a Jesús, a Cristo, de forma mediocre. Porque conocer los hechos de Jesús no producen ningún cambio en nadie. Hay multitud de personas que conocen Jesús fue crucificado por los pecados de cada uno. Incluso gente que influencia sobre otros y los escucho haciendo referencias de, gracias a Dios, nuestro Salvador Redentor, que ahora podemos estar aquí haciendo esto. Y conocen la historia, conocen el hecho, pero lo hacen de una forma sin darle ninguna importancia, de tomarlo nomás como un conocimiento genérico. Eso es una forma mediocre de conocer de Dios. Y aquí es donde se comienza a distinguir la brecha. En Hechos capítulo 9 nos habla de alguien que solo conoce las historias, de que conoce la cultura judía, y esta persona era un cazador de cristianos, los buscaba, los mataba y buscaba aniquilar con eso que él lo miraba como una plaga, porque él, buscando hacer las cosas bien dentro de su forma de pensar, de su forma de interpretar la historia, los conocimientos, él buscaba y mataba a cristianos. Era Pablo. Bueno, era Saulo, ¿no? En aquel entonces. Pero cuando conoce a Jesús, o sea, este tipo de personas, antes de conociendo solo esto, se pueden volver un mandatario cruel, quien hace genocidio. O sea, estamos viendo Pablo, lo que hacía antes era demasiado parecido a lo que sucedió hace unos años atrás en la Segunda Guerra Mundial. Quien no conoce la historia
está condenado a repetirla. Pero que Saulo en aquel entonces, conoció de Jesús y fue cambiado completamente. El conocer las historias y todo ello no le servían para hacer las cosas correctamente, para acercarse realmente a Dios. Lo que cambió su vida completamente de ser una persona que pudo haber aniquilado una raza o un ideal, fue cambiado por un encuentro con Cristo, por un encuentro con Dios, en donde queda tirado en el suelo y Dios le confronta. Dios le habla, le dice sus verdades y Pablo se siente indefenso en ese momento. Un encuentro con Cristo puede volver a un cruel mandatario genocida en uno de los principales discípulos fieles y entregados a la causa de Cristo, tal cual era Pablo antes y después de su encuentro con Cristo. A él no le marcó el conocer las hazañas, el conocer las historias, a él le marcó un encuentro con Cristo. Y el encuentro que él tuvo fue un golpe duro, de punto quedar tirado, ciego, aterrorizado, indefenso, vulnerable. Tenemos otro caso de Job en el capítulo 42, versículo 5, es cuando se ve este cambio. Pero hay humanos que de todo buen corazón, en serio, con muy buena intención, como mencionamos anteriormente, intentan vivir de forma correcta, haciendo las cosas, siguiendo los mandatos de la Biblia, etc. Incluso siguiendo a Dios, amándole, buscándole. Pero realmente están lejos de conocer la verdadera y completa forma de Dios, de la forma de cómo vivir, de cómo conocer a Dios. Job era prácticamente un empresario filántropo que siempre buscaba hacer bien. Y realmente lo hacía muy de cerca. O sea, todo el tiempo siempre se apegaba mucho a las buenas acciones, buscando hacer las cosas de forma correcta, conociendo a Dios, buscándole. Pero su vida cambia completamente cuando toca fondo y en la profundidad de su abismo pudo vislumbrar la gloria de aquel a quien servía. Estamos hablando de alguien que anteriormente ya no solo conocía a Dios, sino que también le servía. O sea, no solo buscaba hacer las cosas como mandan en la Biblia, más bien. No solo buscaba hacer las cosas de la forma correcta, conforme a la palabra de Dios, sino que también servía a Dios. Pero en aquel profundo abismo donde toca fondo y ve la gloria de Dios, es cuando su mente es cambiada completamente, en donde es revelado su verdadero ser, en donde se conoce a sí mismo, en donde empieza a reclamar, empieza a exigir respuestas que no tenían sentido responder, en donde estaba exigiendo una causa para su mal, una acción que él hubiera cometido, algo por lo que él lo pudiera merecer. Entonces Dios le responde, Job, en palabras menos rebuscadas, en forma simple, Job, no tienes ni idea de todas las cosas que yo hago y no sabes para qué o por qué las hago. Dios le revela secretos tan grandes a Job en ese momento que Job expresa las palabras del libro de Job, capítulo 42, versículo 5. De Dios te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es diferente, muy diferente, el conocer la historia, el conocer los sucesos, a conocer a Dios realmente.
al tener un encuentro con Él. En esos tiempos podemos pensar es que a Dios, ¿a quién se le ha manifestado así como a Job, así como a Saulo? Y es que si estamos pensando de esa forma, nos estamos limitando completamente. Y es que, como un ser limitado tridimensional, como un ser humano que está limitado por el espacio, por el tiempo, puede resistirse a la plenitud de un ser adimensional, fuera de nuestras capacidades de medida, de entendimiento? ¿Cómo nosotros podemos resistirnos a conocer verdaderamente a Dios? Es que como una persona que realmente conoce a Dios puede retorcer su mente y desviarse completamente de la verdadera voluntad. Es que quien conoce a Dios, quien logra conocer fragmentos de su totalidad, toma un cambio drástico en su vida. Toma una mentalidad, una visión fija. No podemos escribir la totalidad de su presencia, pero tenemos la dicha de poder describir fragmentos de su santidad vista a través de la fibra dimensional que nos separa. En palabras menos rebuscadas, Dios es un ser fuera de nuestras capacidades de entendimiento completamente. Y lo que tenemos la dicha de conocer de Dios, tenemos dicha de conocer a Dios, de conocer fragmentos de Dios a través de lo que nos es capaz conocer. A través de la vista, a través de sensaciones, a través de sueños, a través de nuestras limitantes humanas, logramos conocer fragmentos de Dios y somos dichosos de ello. Simplemente, el que logre conocer esos fragmentos de Dios quedará enamorado de un ser que hace explotar su mente al tratar de comprenderle. Y es que si nos quedamos en un pensamiento de Dios solo trata de historias, Dios solo trata de relatos, nos estamos quedando demasiado cortos. Cuando a todo nuestro alrededor, toda la creación ha sido hecha por Él. Y a través de la creación en la que nosotros podemos vivir y movernos, hay pequeños vislumbramientos de la gloria de Dios, de los que podemos tomarnos para poderle entender, conocer, sentir, vivirle. Es mediocre limitar la plenitud de Cristo a solo las hojas y las letras, a creer que solo Cristo tratará de predicaciones de la Biblia. Si nos quedamos limitados a que Dios solo se traspasa a través de ellos, estamos quedándonos mediocres, a medio camino. Es perezoso buscar a Dios solo en templos, en transmisiones, en anécdotas. Realmente, quien no busca a Dios de más formas es porque es un perezoso. Cuando nosotros en nuestro alrededor le podemos conocer y entender de tantas maravillosas formas. Y disculpe la palabra, pero es tonto creer que Dios se limita a los sistemas humanos que tenemos para tratar de acercarnos a Él. ¿A qué me refiero con esto? No quiero hacer un lado de que la iglesia es inútil y todo eso, nada de eso. Pero si usted cree que Dios se limita únicamente a 4 paredes, a un horario los miércoles y otro horario los domingos, o que se limita a una página web en dichos horarios, o que cree que Dios está limitándose a los factores que nosotros ponemos, a los medios que nosotros tratamos de hacer para dar a conocer a Dios,
nos estamos quedando muy, muy atrás de la plenitud de Dios, de la plenitud de Cristo. La plenitud de Dios no la podremos interpretar jamás en nuestro estado humano. Pero tenemos la interesante posibilidad de armar un rompecabezas. Un rompecabezas muy complejo, con las piezas que logremos encontrar, escuchar, percibir, vivir o aprender. De Dios no solo se aprende, no solo se conoce a través de las anécdotas, de la historia, de las hazañas, de lo que predican en la iglesia. De Dios también aprendemos con las vivencias de cada día. De cómo darnos cuenta que en un momento desesperante o frustrante para nosotros, Dios extiende su mano de misericordia y nos muestra su amor. Es más, no es mano de misericordia, es mano de gracia. No es una mano que solo te perdona, es una mano que te ayuda también, a pesar de que no lo merezcas. A Dios lo podemos conocer de tantísimas formas, solo si abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser, a poder percibir todas esas formas de conocer a Dios. Jamás se limite al buscar a Dios. Jamás piense juzgar la plenitud de Dios por una condición humana. Jamás critique a Dios por algo que haya sido por culpa del humano. Dios va mucho más allá de nuestros errores, va mucho más allá de nuestras limitantes humanas. Siempre busque a Dios de forma escudriñada. Es importante, claro que es importante conocer la historia que Dios ha dejado a la humanidad. También busque a Dios de forma poética. Dios se mueve a través del arte y de la poesía también, porque es un sentido que Dios nos ha dado y a través de ese sentido Dios puede llegar a nosotros. Busque a Dios incluso de forma científica, en la que hay momentos que lo científico busca ser siempre razonable y comprobado bajo un entorno controlado. Y hay muchas situaciones en las que Dios respalda las cosas de la ciencia, por así decir, en la que Dios habla acerca de la forma de los astros, en la que Dios habla de la magnitud del mar, de muchos misterios que en ese entonces no se conocía por la humanidad, pero hoy en día por los avances tecnológicos, científicos que hemos tenido, podemos darnos cuenta de lo que antes ya había sido dicho. Miles de años atrás Dios ha hablado verdades que aún no comprendíamos. Busque a Dios por la lógica también. Busque a Dios de forma cotidiana también. Busque a Dios en todas las formas que le sean posibles, porque en todo momento, en todo tiempo Dios se puede presentar. Porque la plenitud de Dios se manifiesta en formas que aún no descubrimos. No se limite en conocer a Dios. No piense que el solo escuchar esta transmisión será suficiente para conocer más de Dios. No pienses que por tener un tío, un hermano, un familiar, un conocido que sabe de Dios, eso te va a acercar a Dios. No. Y conocer a Dios es una vivencia personal cada uno. Es algo que cada uno debe experimentar y vivir. Porque hay muchísima gente que dice haber conocido a Dios, que dice haberse acercado, pero no le conoció realmente a Dios. Conoció las experiencias, conoció las historias. Puedes incluso ser una persona bendecida por Dios, como Sansón.
sin embargo no conocer realmente a Dios, no conocer su voluntad, no conocer sus planes. Incluso vivir trabajando para Dios como Él, pero no vivir su voluntad, no vivir la voluntad de Dios. Es muy importante en todo tiempo y momento conozcamos verdaderamente a Dios. Piensen que nosotros fuimos creados por Él en un entorno que nosotros podemos entender, movernos, experimentar, etcétera, etcétera. Pero todos esos factores en los que nosotros apenas estamos aprendiendo a jugar y manipular son cosas que Dios predispuso desde la creación del universo. Dios está en un nivel mucho más alto que nosotros. Y cuando nosotros estamos conociendo a Dios, estamos conociendo solamente partes y fragmentos de su plenitud, de su totalidad. Porque nosotros estamos limitados aún a este espacio, a estas condiciones físicas, anatómicas. Pero todo su ser puede experimentar la presencia de Dios, puede experimentar las vivencias de Dios. Solamente búsquele, conozca más de Él y viva más de Él. Porque cuando logre tener un encuentro con Dios, su vida no será para nada igual. Quiero invitarle a que haga una oración y en serio que con todo corazón usted le pida a Dios conocerle, vivirle, sentirle, de la forma que usted pueda vivirle y sentirle, porque Dios no va a presentarse, no va a mostrarse de una forma que usted no pueda percibir. Usted pida a Dios de conocerle, usted pida conocer a Dios de una forma que usted pueda percibirle, que usted pueda sentirle, que usted pueda entenderlo e interpretarlo, y eso tomarlo para tomarse de Dios y vivir conforme a su voluntad. Si no le quedó clara la predicación, entonces en esta oración es un buen momento para decir: Dios, enséñame a entenderte. No a entender ese muchacho raro que está en la pantalla, no. Usted pida entender a Dios. Usted pida conocerle más a Él, porque es a Él a quien necesita usted conocer. No necesita conocer a una persona para acercarse a Dios. Usted necesita conocer personalmente a Dios. Así que presentémonos ante Dios en oración, mientras que el Ministerio de Alabanza nos lleva en unas alabanzas. El trono se mueve al tu adorar. El adorador puede historias cambiar. Es velo de gloria, papel de misterio. Escribe la historia que eres vencedor. Relámpago y voces hace el mundo parar. Un adorador y que comienza a adorar. Y cuando Él llega al trono de Dios, tiembla el infierno y el mar, y la situación tiene que cambiar. Tu alabanza sube al trono de tu Dios. Es depositada en el incienso de la adoración y se mezcla con la alabanza de los ángeles y se pasea en medio de los 24 ancianos, y las manos del Altísimo se moverán a tu favor. Un relámpago del trono te proclama vencedor.
victoria, tú puedes escribir. Un adorador es un escritor de gloria. El que adora tiene un libro para escribir. Y las manos del Altísimo se moverán en tu favor. Un relámpago del trono te proclama vencedor. Y tú vas a correr a los brazos de Jesús.
estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Yo solo quiero estar contigo. Yo solo quiero estar contigo. Necesito adorar. Necesito adorar. Yo quiero estar en tu presencia. Yo quiero estar en tu presencia. Y poderte contemplar. Yo solo quiero estar contigo. Yo necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de tu manantial. Dame de necesito más. De tu manantial. necesito Mi deseo es que Dios le bendiga grandemente, que usted día con día pueda acercarse y conocer más de Dios. Y nosotros somos la iglesia que Dios bendice. Y nuestro texto para despedirnos dice de la manera siguiente, diciendo amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 7:12. Dios le bendiga, salude a quien está a su lado, si no está con nadie, bueno, yo le mando un abrazo virtual y deseo de todo corazón que pronto poderle ver físicamente y no solo eso, sino poderle estar saludando y darle un fuerte abrazo también. Dios le bendiga.